sistemas operativos. Bueno, ¿qué es sistema operativo? Pues esa definición la vamos a dar. Sin embargo, ya conocemos el accionar de lo que es Windows, Linux, Mac OS, el Android y muchos software que, bueno, sabemos que trabajan como sistemas operativos, pero ¿cuál es su función? ¿No? ¿Por qué se utilizan? Entonces, inicialmente voy a dar esta bibliografía, pero que es complementaria. Ninguno de estos textos es un texto guía, por si acaso. Un texto guía es lo que estamos haciendo en las clases semanales. Pero si alguien quiere profundizar o repasar algunas cosas, tenemos estos textos. No son actuales, como pueden ver, ustedes son de años anteriores. No hay mucha bibliografía actualizada al respecto, porque prácticamente hay pocos aspectos que han cambiado. No tenemos en Tannenbaum, sistemas operativos modernos, este señor que escribe bastante sobre redes de computadoras, también tiene de sistemas operativos, y otro llamado también solamente sistemas operativos, diseño e implementación. Si bien el nombre dice sistemas operativos modernos, fíjense, y eso ni siquiera es una primera edición, ya es una segunda, en 2005, estamos hablando de hace 15 años, ¿no? O sea, no es tan moderno como se diga. Tenemos de Stallings, sistemas operativos, aspectos internos y principios de diseño. Este señor se ha dedicado ya más a lo que es el hardware. Tiene muchos textos pues, que hablan de arquitectura de computadoras, etc. Carretero, en realidad lo que hace es saca un resumen de los anteriores, ¿no? Y toma algunos aspectos, bueno, está sintetizando, digamos, algunos aspectos de Tannenbaum y Stallings. Y Milenkovic es un texto bastante bueno, pero que no ha vuelto, o por lo menos no se ha conocido en nuevas ediciones aquí en Bolivia, del año 1997. Es un autor ruso, ¿no? Milenkovic. Posiblemente hayan salido nuevas ediciones, pero que no han llegado aquí a Bolivia. Y también hay muchos otros textos, ¿no? Ustedes les lo pueden utilizar. Aunque bastante información de esto actualmente ustedes lo van a obtener en internet. Ya los textos mismos están pasando cada vez más a la historia, ¿no? Y están apareciendo más artículos novedosos en internet. ¿Qué es un sistema operativo entonces? Es un programa, hablamos de software, ¿no? O más bien es un conjunto de programas que tienen como objetivo facilitar el uso del computador y conseguir que este se utilice eficientemente. Ya hemos dicho, ¿no? El computador utiliza un lenguaje binario. Y un lenguaje binario significa ceros y unos. Y si tenemos que programar como ceros y unos, es bastante engorroso. Hay algunos lenguajes que permiten de alguna forma simular eso, se llaman los ensambladores. Pero tampoco trabajan con ceros y unos, sino con instrucciones muy parecidas a los comandos que están hechos en ceros y unos, codificados en ceros y unos. Pero también su manejo es muy complicado. Bueno, entonces, el que me va a permitir comunicarme en forma más sencilla es el sistema operativo, ¿no? Nosotros hacemos un programa en un lenguaje de alto nivel, este es compilado y traducido al lenguaje de máquina. El compilador es una parte del sistema operativo. Ahora, el editor mismo con el que escribimos también es una parte, aunque hay muchos programas de terceros que facilitan, digamos, la escritura con algunas cosas más que le añaden, un añadido, pero sin embargo utilizan siempre el módulo de edición del sistema operativo. Ya les había dicho, cuando se habla de, por ejemplo, de dispositivos externos, cuando yo quiero escribir un dato en un disco duro, pues yo simplemente le pongo save, ¿no? O grabar. Esa sola instrucción internamente el sistema operativo lo traduce en que primero que tiene que hacer, arrancar el motor
del lector o reproductor de CDs, digamos, ¿no? Va a ser mover el cabezal seguramente a una cierta posición, va a bajar el cabezal, va a hacer la lectura. O sea, son un montón de tareas que se van a realizar, pero que para el programador simplemente se le reduce a una instrucción que es save, ¿no? O almacenar. Y algo parecido, entonces, todo el resto de tareas lo hace el sistema operativo. Dice que es el único programa del que no se puede prescindir. Una máquina sin sistema operativo se dice que es una máquina desnuda y no sirve absolutamente para nada. A no ser que alguien se ponga a codificarlo directamente, como hemos dicho hace rato, con ceros y unos, algo que es complicadísimo. Este sistema operativo pues permite gestionar los periféricos, a los ficheros o archivos también llamados, y a los usuarios. ¿Por qué decimos usuarios? Porque actualmente los equipos ya no son dedicados o manejados por una sola persona, sino por varias personas llamadas usuarios, ¿no? Entonces ya se maneja un sistema multiusuario. Pues nos ofrece un entorno para desarrollar el trabajo del ordenador. Nos facilita, ¿no?, su interfaz. Ahora, los sistemas operativos más comunes, o los convencionales diríamos, tienen dos grandes niveles. El nivel bajo o núcleo del sistema operativo, que en realidad ese es el sistema operativo que nosotros vamos a estudiar, y el nivel alto de utilidades. Estas utilidades, pues, hay muchas, ¿no? Dependiendo del sistema, unos son más sofisticados que otros. Pero el nivel alto no lo vamos a ver, no corresponde a nuestra asignatura, o sea, vamos a ver el nivel bajo. Cuando hablo del nivel alto, pues me refiero al uso de los compiladores, al uso de los editores, herramientas gráficas, etc. ¿No? Entonces, esa parte no nos corresponde. El núcleo, esto es lo que vamos a ver. El núcleo es la parte, digamos, interna. Lo más importante, los retos son añadidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del núcleo, hablamos de la gestión del procesador y de parte de su tiempo. O sea, lo que estamos haciendo es gestionar los recursos. Usted ya conoce la arquitectura de una computadora, aplicando el modelo de von Neumann, ¿no? Donde habla de procesador, memoria, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, almacenamiento permanente, etc. Entonces hablamos de eso. La gestión del procesador, la gestión de la memoria, control de los recursos de almacenamiento y de entrada-salida, control de errores y sistemas de protección, y además la gestión de la interfaz con el usuario, o sea, la forma que se comunica con el usuario. Y las herramientas o utilidades, ya hemos dicho que son aspectos que sí están añadidos, pero que no los vamos a ver. Por ejemplo, la gestión de periféricos. Eso no vamos a ver. Sí, si bien es cierto que vamos a ver cómo podemos conectar un periférico, algunos módulos como el controlador o driver, pero ya otras cosas, digamos, cómo llevar a una impresión una tarea, o cómo abordarlas, esto sí, ¿no? Y además muchas cosas de estas ya vienen muy intuitivas, ¿no? Que lo pueden manejar ustedes directamente. Igual la manipulación de los sistemas de almacenamiento en disco. ¿Cómo se almacena? Aunque es fácil, ¿no? Paso solamente save, cada vez que queremos hacer copias, respaldos y demás, todo eso no lo vamos a ver. El editor, hay editores que nos permiten justamente utilizar lenguajes de alto nivel para comunicarse con la computadora. Eso lo van a hacer ustedes en cada una de las materias de programación, ¿no? No solamente en eso, seguramente en otros lenguajes de programación que van a aprender por cuenta propia. El ensamblador es un lenguaje de bajo nivel. ¿Qué significa de bajo nivel? Que se directamente interactúa con el kernel, ¿no? O sea, con el sistema operativo, con la computadora, con el hardware de la computadora, a través del kernel. ¿No? Entonces, ya has dicho, es un lenguaje mnemotécnico que de alguna forma nos evita tener que escribir ceros y unos, y escribir en unas instrucciones muy básicas de muy bajo nivel, pero que también es un poco dificultoso, no es sencillo. La gestión de los usuarios, hemos dicho que ahora ya los equipos ya no son dedicados a una sola persona, sino que puede haber varias personas, entonces hay que gestionar. ¿Para qué? El trabajo de uno, por ejemplo, no se intercale con el de otro, o quede protegido para que otra persona que venga no se inmiscuya o no pueda, digamos, robarme la información. Algunas herramientas de modificación del sistema, actualizador, registran drivers, muchas cosas.
compiladores e intérpretes de lenguajes. Aquí está el C, C++, ABA, Java, que a veces vienen incluidos en el sistema operativo y otras veces no, pero por lo menos en el lenguaje C sí vienen los sistemas operativos. Y algunos procedimientos telemáticos. Cuando hablamos de telemática ya estamos hablando de la informática a distancia, ¿no? Las redes de computadoras. ¿Para qué sirve entonces? Nos hace posible el uso eficiente de los recursos del sistema. O sea, actúa coordinando diferentes velocidades de funcionamiento de los dispositivos. Por ejemplo, más velocidad de procesadores, más lentitud de periféricos. Hay diferencias abismales en cuanto a velocidad. Los programas para poder ejecutarse en el procesador, que es muy veloz, lo más veloz, tiene que estar en memoria principal, ya que no es tan veloz como el procesador. Entonces hay una diferencia. Por eso es que se aprovecha esta diferencia de velocidad para que en el procesador se hagan diferentes trabajos, ¿no? Se llama multiprogramación. De todos modos, la transferencia entre memoria y procesador es muchísimo más rápida, del orden de 1000, incluso más, que la transferencia de datos entre disco y memoria, ¿no? Entonces, hay que sincronizar de alguna forma estas diferencias de velocidades. Lo mismo, todavía es mucho más lento, por ejemplo, enviar datos hacia una impresora, ¿no? Entonces, todo esto tiene que hacerse de forma eficiente. También, otro objetivo es simplificar la operación de trabajo con el hardware. Ya te he dicho, ¿no? En realidad lo que manejamos nosotros es una máquina virtual. Ya conocen este término virtual, hemos hablado la vez pasada, y siempre virtual es algo que no existe, pero nos da la sensación de que sí existiese. Parece que existe, pero en la realidad no existe. O sea, no hay esta máquina simplificada, ¿no? Hemos dicho que es bastante compleja. Digamos, se tiene que mover, por ejemplo, para imprimir o para escribir un dato en un disco, mover, encender el motor, mover, bueno, no sé. Todas estas tareas ya no las hace el usuario o el programador, sino se encarga del sistema operativo, ¿no? Se carga con el trabajo de acercamiento al hardware. Todo lo que es manejo de hardware directo lo hace el sistema operativo. El kernel es la parte, digamos, interna, lo que hemos visto, el núcleo. En realidad esto significa núcleo, ¿no? El kernel, el núcleo del sistema operativo, y es lo que vamos a estudiar, hemos dicho, ¿no? Es la parte fundamental de un sistema operativo. Es el software responsable de facilitar a los programas acceso seguro al hardware. O en forma más básica, dices, es el encargado de gestionar los recursos a través de servicios de llamadas al sistema. O sea, este es el que se encarga de gestionar, ¿no? Procesador, memoria, dispositivos, información, etc. Este kernel se encarga de decir qué programa puede hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo. Esto se conoce como multiplexado. Bueno, esta palabrita la van a entender mejor cuando estén llevando justamente arquitectura de computadoras. No sé si algunos ya están llevando paralelamente o otros tal vez lo lleven al siguiente semestre. Un diagrama esquemático de lo que es el sistema operativo, ¿no? En la parte más interna, diríamos, está el hardware, la máquina, o que es físico, ¿no? Rodeando a este hardware, justamente, hablamos del kernel. Aquí dice Linux, no siempre es un dibujito basado en Linux, pero no siempre es Linux, cualquier sistema operativo, ¿no? El kernel. Aquí está la gestión de los dispositivos, gestión de memoria, procesador, etc. Encima está ya lo que se llaman los utilitarios, ¿no? Editores, compiladores y demás. Pero hay una partita que se puede programar, no en lenguaje de bajo nivel, sino en lenguaje de comandos del sistema operativo, se llama el modo consola. Eso se llama el shell, que vamos a ver un poco de esto allá casi al finalizar el semestre, ¿no? Vamos a aprender de forma muy básica a programar algunas tareas utilizando los comandos básicos del sistema operativo. Y encima del sistema operativo están todos los aplicativos, encima, ¿no? Todo, juegos, música, todo lo que puedan ustedes introducir a la computadora está en la parte de encima, ¿no? Entonces,
Fíjese, para comunicarse con el hardware, tiene que comunicarse siempre con la capa inferior, ¿no? Entonces, digamos, quiero hacer un juego, el juego tendrá que, se va a tener que comunicar con el sistema operativo mismo, adelante, el sistema operativo pues va a tener que buscar la gestión ya de los dispositivos con el kernel y ahí pues se va a comunicar con el hardware mismo. Igual el hardware quiere dar alguna respuesta, tiene que ir nivel por nivel, hasta la capa de aplicaciones. Bien, entonces nosotros podemos decir que, en forma general, tenemos dos espacios. El espacio del usuario, lo que estamos haciendo en este momento, viendo aquí en la pantalla y demás, donde ahí están todas las aplicaciones, aplicación 1, 2, 3, ¿no? Cuando hablamos de aplicaciones hablamos de todo lo que pueda instalarse en el computador, ¿no? Desde lenguajes de programación, juegos, qué sé yo, procesadores de video, sonido, bases de datos, etc. Y el espacio del kernel, ¿no? Es el espacio del sistema operativo, es la parte de kernel del sistema operativo y el hardware, ¿no? Es el espacio que nosotros no lo vemos, pero interactuamos a través del sistema operativo. Entonces aquí está lo que habíamos visto, ¿no? Las aplicaciones, el sistema operativo está al medio y por debajo está el hardware. Entonces nuevamente repetimos, ¿qué es sistema operativo? Es un conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera cómoda y eficiente. Entonces comienza a trabajar cuando se enciende el ordenador y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos. ¿Cuáles son las funciones? Pues nuevamente estamos repitiendo lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Tiene una serie de funciones básicas. Entre las más destacables, dice, podemos decir que es la gestión de recursos de la máquina, la ejecución de servicios para los programas y la ejecución de instrucciones, comandos de los usuarios. Esto de ejecutar comandos, nosotros vamos a ver al final, es forma muy precaria, no nos vamos a dedicar, ¿no? Porque es toda una asignatura. Tal vez un poco más lo hagan con docentes de laboratorio. Y los servicios, pues utilizar programas, vamos a ver después lo que es el modelo servidor-cliente. Ahí hablamos de los servicios. ¿No? Y los recursos hemos repetido. Procesador, memoria, dispositivos, información. A su vez, los servicios principales, aquí está lo que decía, ¿no? Son los siguientes: gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de entrada y salida, gestión de archivos y directorios, comunicación y sincronización entre procesos y finalmente la seguridad y protección. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho nuestro plan, hemos mencionado todo esto como partes o componentes de la asignatura que nos corresponde este semestre. Algunas características. Bueno, vamos a definir como un sistema monotarea si solamente puede ejecutar un programa, aparte de los procesos del propio sistema operativo. Dice, una vez que empieza a funcionar un programa, continúa haciéndolo hasta su finalización o interrupción. Ya no existe esto, ¿no? Los primeros computadores trabajaban de esta manera, por monotarea. Pero ahora, ¿qué computadores trabajan en monotarea? Ya os he dicho que no solamente nos referimos a los equipos que manejan Windows, Linux o MacOS. Cualquier equipo, máquina inteligente que sea capaz de recibir una cierta programación, tiene un sistema operativo, ¿no? Ya os he dicho, una lavadora, por ejemplo. Nosotros podemos programar apretando sus botoncitos durante cuánto tiempo va a trabajar, qué nivel de agua va a tener, etc. Estamos programando. Y es un sistema monotarea, porque solamente va a hacer esa tarea que queremos indicar hasta que termine, ¿no? Entonces, todavía en este tipo de dispositivos se hace tareas únicas, o sea, se emplea la monotarea. La multiprogramación es la característica actual de casi todos los sistemas operativos. Capaz de cargar múltiples programas a memoria, pero permitiendo que uno solo se ejecute. Esto vamos a ver. Esto de que se ejecute el procesador no puede hacer dos tareas al mismo tiempo, sino solamente uno. Pero, y tenemos varios programas. Ustedes han abierto, digamos, una ventana en Windows, luego abren otra ventana, etc. Tienen muchas ventanas y cada uno está trabajando.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que el procesador se intercala entre los diferentes programas, pero lo hace tan rápido que nos da la impresión de que está haciendo al mismo tiempo todas las tareas, pero no está haciendo. En un instante determinado solamente hace uno, luego otro instante, otro instante, otro así. Esta capacidad de poder distribuir el tiempo entre diferentes tareas se llama la concurrencia, que lo vamos a ver mejor en el próximo capítulo. ¿Ya? Pero ya estamos hablando en ese sentido. Entonces el procesador solamente hace una tarea, pero lo hace tan rápido que puede atender a varias tareas al mismo tiempo. Y multitarea, ejecutar varios programas al mismo tiempo. Bueno, hay una diferencia entre multiprogramación y multitarea. Multiprogramación también es cuando pueden hacer, termina una tarea y luego comienza otra, termina, comienza otra. Así es como una cola de espera. También se llama multiprogramación. En cambio, multitarea ya es lo que estamos diciendo, que simultáneamente se intercalan entre varios programas. A veces hay confusión y en muchos casos inclusive lo manejan como sinónimo estos dos términos de multiprogramación y multitarea. En cuanto a la administración de usuarios, tenemos equipos monousuarios, solo permite ejecutar los programas de un usuario al mismo tiempo. Cualquier máquina de escritorio que tenemos, lo que estoy manejando yo actualmente, seguramente ustedes son monousuarios, solamente ustedes lo van a ejecutar al mismo tiempo, aunque puede tener, digamos, disgregado o repartido para varios usuarios. O seguramente ustedes van a terminar su trabajo, va a venir otra persona, ingresa como otro usuario, y tiene su espacio de trabajo, pero también solamente ese usuario va a poder trabajar al mismo tiempo. En cambio, los sistemas multiusuario permiten que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, accediendo a los recursos del ordenador. Normalmente, estos sistemas utilizan métodos de protección de datos. En realidad, el único sistema multiusuario que se conoce es el sistema Unix, ¿no? Y sus variantes, que es el Linux. ¿Qué pasa? En realidad esto viene de equipos antiguos, ¿no? El sistema Unix utilizaba un procesador al cual se le podía conectar varios terminales, se llama así terminales, o también dicen terminal tontas, porque solamente es teclado y pantalla. Esos equipos terminales no tienen ni procesador ni memoria. Entonces pueden conectar varios con el procesador central y lógicamente todos están trabajando. Entonces el procesador se distribuye entre todos estos usuarios, aparte de que también podría haber varias tareas para cada usuario. Entonces son varios usuarios que están trabajando al mismo tiempo. Repito, es una característica muy propia de Unix y sus variantes o descendientes posteriores. Sin embargo, ahora, con el uso ya bastante crecido de lo que son las redes de computadoras, hablamos ahora, como vamos a hacer mención más tarde, de lo que son los servidores, equipos servidores, ¿no? Entonces los usuarios se conectan al servidor al mismo tiempo a través de una red y están haciendo uso de los servicios propuestos del servidor. Entonces también estos desde ese punto de vista se llaman multicharge, aunque lo correcto no es eso, simplemente debería decirse un ambiente de red, que es muy diferente al multiusuario. En cuanto al manejo de los recursos centralizado, dice si permite utilizar los recursos en un solo ordenador. Lo que hacemos, ¿no? Yo estoy trabajando ahorita con mi procesador, mi memoria y mis dispositivos, es igual. Y distribuido si permite ejecutar los recursos de más de un ordenador. Hay tareas muy grandes que requieren muchos recursos. ¿Qué se hace? Los equipos se conectan en red. Entonces, cada uno está haciendo una parte de la tarea. No están de hecho, si vemos un sistema distribuido así en un ambiente físico, se va a ver que hay varias computadoras encendidas y uno solo está trabajando en un equipo. Una sola persona. Y los demás, ¿por qué están encendidos? Es que los trabajos, los procesos se están distribuyendo en esos otros equipos. Nadie los atiende físicamente, sino que sí, se utiliza su procesador de memoria y dan respuesta al sistema central, diríamos, aunque no siempre central, ¿no? Pero entenderemos de esa manera por ahora. Cuando ya vean redes, van a entender otros conceptos, ¿no? Lo que en realidad sería un nodo, nada más un nodo. No, pero se trabaja de esa manera. Entonces, la tarea que está realizando, que es muy pesada, se distribuye entre varios equipos. Esos son los sistemas distribuidos. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Pues ya hemos dicho, ¿no?
Asignar tiempo de CPU. Como el CPU solamente atiende a una sola tarea, y hemos dicho que se hace multiprogramación o multitarea, entonces va a decir cuánto tiempo le voy a dar a esta tarea, cuánto a este otro, para que sí se realicen todos en forma concurrente. Control de recursos. También asigna recursos de forma racional. Por ejemplo, división de la memoria del ordenador. Como son varias tareas que se están manejando en multiprogramación, y hemos dicho que solamente se ejecutan los programas que están en memoria, pues la memoria tendrá que repartirse, diríamos, entre varios procesos. Entonces, cada proceso, cada tarea está en una zona de la memoria y desde ahí va a interactuar con el procesador, ¿no? Entonces, el sistema operativo se encarga de decir en qué posición va a estar, en qué momento va a trabajar, o en qué momento ya terminó la tarea, entonces liberar ese espacio de memoria para que otro proceso entre en memoria, etc. Control de entrada-salida. Gestiona los datos desde y hacia los periféricos. Entonces, cuando yo estoy escribiendo algo, bueno, desde el teclado, no va directamente al procesador. Primero va a un buffer o una memoria intermedia, digamos. Desde ahí los datos van ya en bloque a una zona de la memoria que va a ser enviada al procesador. Y desde la zona de la memoria recién se envía a los registros del procesador para que, bueno, se pueda utilizar, ¿no? O a la inversa, se crean datos en procesador, resultados de operaciones, igual van a un buffer intermedio. No, primero van a la memoria, ¿no? Siempre se comunicación memoria y procesador. Y en la memoria se aglomeran en un espacio llamado buffer o memoria intermedia, y desde ahí recién es transferida al disco o cualquier dispositivo. Control de errores. Cuando usted está haciendo un programa, ya se debía ocurrir, ¿no? Hace un programa, ejecuta un error, dice error, división por cero, y se para el programa, ya no prosigue. Entonces, estos errores justamente los captura el sistema operativo y tiene que avisar para que después sepamos qué hacer, ¿no? Informa de las situaciones anómalas. Interfaz con usuario, hemos visto facilidad de uso. Aquí estoy con mi ratoncito, tengo mi pantalla. Ya no tengo que escribir mucho, el teclado poco lo estoy utilizando, ¿no? Me facilita el uso. Y algunas facilidades contables, como cuando hablamos de los servidores, equipos grandes, en los temas de tiempo compartido. Entonces, alguien se conecta y por el tiempo de conexión se le puede cobrar, ¿no? Ya sea por tiempo o puede ser por número de bytes, lo que hacemos, por ejemplo, con Internet. Ustedes agarran su celular, dependiendo de cuántos megas han consumido, pues van a tener un costo. Y ese cálculo también lo hace el sistema operativo. Hay dos tipos principalmente, los basados en comandos y los basados en ventanas. Los basados en comandos, se maneja hasta ahora comandos, aunque no es de hecho, no se va a hacer un manejo directamente desde acá. Es una emulación de lo que antes hacía el MS-2, Microsoft Disk Operating System. ¿Qué significa esto? Microsoft, la firma, ¿no? Microsoft, sistema operativo en disco, en disquete. Entonces, el sistema operativo, las máquinas de antes no tenían disco duro, no venían con disco duro. Entonces, para arrancar no había sistema operativo. Entonces, el sistema operativo queda en un disquete, ¿no? Entonces, desde el disquete hay que arrancar, ¿no? Entonces, esto fue uno de los más populares en la década de los años 90, ya hace 30, 40 años. Creado por un joven opcionado, Bill Gates. Se le da mucho crédito a Bill Gates. En realidad, Bill Gates, más que técnico, digamos, ha sido negociante, porque él compraba, digamos, programas, todos de sus compañeros que eran los dedicados a la parte técnica, y se lo apropiaba. No, bueno, para eso otra historia, ustedes van a ver eso. Entre los comandos más usados, pues tienen el dir, copy, del, format, etc. Son comandos de MS2 que todavía hasta ahora se siguen manejando en modo consola. Con Z pulsan simultáneamente la tecla de Windows y R en su computador. Les va a salir una ventanita donde pueden ejecutar instrucciones. Ponen ahí el CMD, la ventana de comandos, y se les va a pasar una pantalla negra donde está el C, dos puntos, y ahí ya no hay ratón, no puse el ratón, tampoco tengo dibujitos como iconos y demás. No todo es texto, tengo que escribir todos los comandos en forma de texto, ¿no? Eso es el MS2. Y los basados en ventanas, pues ya lo conocen ustedes. Windows,
Fácil, intuitivo uso, ¿no? Las órdenes se manipulan, se basan manipulando objetos y ventanas. Entonces ya quiero copiar un archivo en otro lado, ya no pongo copy, digamos. No, directamente agarro, arrastro con el ratón de una ventana a otra y ya está copiado. ¿No? Son escenarios gráficos. El más conocido es justamente el sistema operativo es Windows. Windows significa ventanas en inglés. Ahora, Windows 95. Esto es el sistema operativo más difundido y puede ser operado por casi cualquier tipo de usuario. Fundamentalmente se interactúa con el mismo a través de pues, objetos llamados los iconos, botones, ventanas, etc. El modelo cliente-servidor, que se había comentado hace rato. Y esto está basado principalmente en las redes actuales, ¿no? Desde este modelo los clientes utilizan servicios proporcionados por los servidores. Está confeccionado principalmente para los sistemas distribuidos, aunque su principio puede también ser utilizado en una máquina local. El servidor se escucha permanentemente y el cliente solicita un servicio. Aquí tenemos un cliente y aquí tenemos varios servidores. Entonces el cliente lo que hace es a través de canal solicita un servicio a este servidor. El servidor realiza el trabajo y devuelve el resultado al cliente. Puede haber varios clientes que están conectados con el mismo servidor. Pero un cliente también puede estar conectado con varios servidores. En un momento pide servicio a este servidor, luego a otro servidor, etc. Pero todos están interconectados con la red. Cliente, dice, es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos. O sea, es el que requiere solicitar un trabajo. Y se le conoce con el término de front-end. El front-end es el cliente. Y el servidor es el que se encarga de atender a los clientes. Y este proceso se le conoce con el término de back-end. ¿No? Son palabras que ya tienen que ir conociendo desde ahora. También el cliente es conocido como consumidor de servicios. Los servidores son los que proporcionan servicios y el que consume es el cliente. Va a haber servidores de correo, páginas web, servidores de aplicaciones, servidores de archivos, de impresión, etc. Un poquito vamos a mencionar más tarde los que se manejan actualmente. El servidor, entonces, es un sistema operativo orientado hacia la optimización en el servicio de recursos a sistemas cliente. Normalmente es un equipo que está permanentemente encendido las 24 horas al día, los 7 días a la semana, todo el año. Por eso son equipos especiales, ¿no? Que pueden resistir ese tiempo de... O sea, todo el tiempo estar encendidos y atender. Normalmente no es un puesto de trabajo, no se lo utiliza como un puesto de trabajo, sino que está encendido y atendiendo a los requerimientos o las solicitudes de los diferentes clientes. Entonces hay servidor de DNS, servidor de HP, servidor de archivos, de máquinas virtuales. Bah, también vamos a dar un listadito un poco más tarde. Entonces la arquitectura cliente-servidor tiene dos partes, ya estamos viendo, claramente diferenciadas. Por una parte el servidor y por otra parte el cliente, o grupo de clientes, normalmente son varios clientes. Donde lo habitual es que el servidor es una máquina bastante potente y con un hardware y software específico que actúa de depósito de datos. Y funciona como un sistema de gestor de bases de datos o aplicaciones principalmente. En esta arquitectura, los clientes suelen ser estaciones de trabajo. Se llama así workstation, estaciones de trabajo, cuando trabajan de este modo. Solicitan servicios al servidor. ¿No? Es obvio, dice aquí, que en esta arquitectura el cliente no sirve para absolutamente nada si el servidor no está disponible. Es decir, si la máquina de servidor está apagada, no hay un modelo servidor-cliente. ¿No? El cliente no hace nada. Igual, mientras que el servidor por sí solo, si no hay clientes, no hace nada, porque se queda encendido, mucho no hay una persona que esté utilizándolo. Entonces, siempre aquí tiene que haber como componente el cliente y el servidor para que hablemos de una arquitectura o un modelo servidor-cliente. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Primero, la red. Están interconectados. Entonces, los clientes, servidores, tienen que estar unidos física, de forma física o no física. Bueno, ahora ya no hay, ya es casi todo inalámbrico. ¿No? Entonces, hay protocolos de comunicación, que seguramente se van a aprenderlos bien cuando estén ya llevando la materia de redes. El cliente, ya hemos dicho, es la máquina, la estación de trabajo que solicita un servicio a un servidor. Puede ser un ordenador o también una aplicación. El servidor es un proveedor de servicio, igual una máquina, ¿no? Que da los servicios al cliente. Es una máquina más potente, digamos, que los clientes.
¿no? Puede ser un servidor o también a veces solamente una aplicación informática. El protocolo es la forma de comunicarse. Son normas o reglas para poder enviar flujo de información a través de la red. Y los servicios, pues, la información que busca responder a las necesidades del cliente. Puede ser mail, música, mensajes simples, etc. Y las bases de datos son bancos de información ordenada, categorizada y clasificada, y que forman parte de la red. Son sitios de almacenamiento para la utilización de los servidores y también de los clientes. A los servidores que son más habituales, en el lado del servidor, los más habituales son los Microsoft Windows Server. Se sigue manejando actualmente la versión de Windows Server, Windows 2003, 2008, 2012, 16 y la última en la 2019. En Linux Server, también que tenemos GNU Linux Server, tenemos Red Hat, Ubuntu Server. Server, por si acaso, no son los desktops. ¿Ya? El CentOS es bastante utilizado actualmente, es un sistema operativo dependiente de Linux también, SUSE, etc. Unix tiene su IBM, AX, Solaris, Apple con su OS Server. Y los sistemas que manejan los clientes, también llamados de escritorio, están diseñados para constituir la parte de clientes. Los más frecuentes son, pues, en Windows, el XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. ¿No? Windows 11 creo que está saliendo ya en pruebas. Y los desktop, los Linux desktop. Entonces estamos en el Ubuntu desktop, Fedora, Debian, SUSE, etc. Y el Apple OS X también está operativo de la Apple. A los tipos de servidores que existen en la actualidad. Servidor email, de correo electrónico. Se envían, reciben operaciones que tienen que ver con el correo personal. El servidor web, ya envía páginas web. Servidor de base de datos, almacena información. Servidores cloud o de la nube, estos son igual que esto, pero no sabemos dónde son empresas que nos ofrecen esto. La ventaja es que no tenemos que preocupar mucho de dónde está, puede estar en cualquier lugar del mundo. DNS gestiona los nombres domain, también esto lo van a ver cuando estén viendo redes. ¿No? Ahí van a ver qué es la IP, por ejemplo, de un equipo. Servidor Telnet, principalmente en telecomunicación suya. Servidor SIP, es para también gestionar, en este caso, solamente voz sobre IP. No habla nada ni de datos, ni de multimedia, nada. Esto para transferir archivos. Servidores de acceso remoto, podemos tener una red y acceder desde lejos. No hay servidor compartido, bueno, que es una forma combinada de estos. Bien, hasta ahí creo que hemos llegado exactamente a nuestro tiempo. Ahorita vamos a apagar la máquina. Léanlo, todo lo que les envío, léanlo. Y si hay algo que pues no entienden o quieren profundizar, me lo indican vía WhatsApp o en la siguiente clase antes de que comencemos con el próximo tema, ¿no? Entonces, por hoy tenemos esto y nos encontramos el próximo día, martes. Igualmente se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien, se cuidan.